Ahí estamos. Ahora sí. Entonces vámonos acá, por favor. Veamos aquí. Solo así como les digo a grosso modo, porque pues esto ya es algo que hemos aprendido, creo que en un triángulo, ¿sí? En este triángulo yo puedo tener ángulos internos, ¿sí? Por eso están dentro del triángulo y ángulos externos. Tengo también lados, ¿sí? Lados. Y tengo vértices, ¿sí? Entonces, cuando se recuerdan que yo les había dicho que a veces usamos mayúsculas y minúsculas. ¿Alguien se recuerda cuándo usamos las mayúsculas? En los vértices. En los vértices. Sí, aquí, ¿verdad? En esta parte de acá sería al marcar los ángulos, ¿sí? Entonces, esto es un triángulo. Recordémonos que un triángulo, pues, aunque suene ilógico y demás, tiene tres lados, tres ángulos internos y tres vértices, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo de cada uno de los triángulos que vamos a aprender a continuación. Entonces, me voy a ir para el libro, acá, ¿verdad? Y aquí hay trigonometría, de tres, ¿verdad? Trigonometría. Esta es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los triángulos. Es una aplicación en la práctica de la física, ¿sí? Tiene una aplicación en esta práctica. Entonces, estudia las propiedades de los triángulos y tiene una aplicación en la práctica de la física. Las funciones trigonométricas relacionan por cociente las longitudes de los lados, ¿sí? Relacionan las longitudes de los lados con respecto a los ángulos no rectos. ¿Qué significará esto ustedes? Que aquí ya no hay ángulos de 90 grados, ¿verdad? De un triángulo rectángulo. Se emplean para hallar la medida de los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Acordémonos que si ya tenemos un triángulo rectángulo, sabemos que tiene un ángulo de 90, pero tiene otros dos que desconocemos. Entonces, eso es lo que debemos buscar por medio de la trigonometría. Pueden usarse cuando se conoce la medida de uno de los lados. Y aquí se los voy a poner con otro color. Si ustedes lo tuvieran con otro color sería buenísimo. Si se conoce la medida de uno de los lados y uno de los ángulos, pero no rectos, o puede usarse cuando tenemos dos lados. ¿Sí? Ahí puede usarse esto. ¿Estamos? Cuando usamos esta trigonometría o cuando usamos estas que vamos a ver ahorita, cuando se conoce una medida de los ángulos no rectos y uno de los lados, o cuando conocemos dos lados de un triángulo. ¿Estamos? Entonces yo, como les digo, se los puse aquí con otro color para que pudiéramos diferenciar. Tomando un ángulo Solo agudo. tenemos un color de resaltado. ¿Cómo? No tiene que ser de Guatemala, ¿verdad, profe? Tenemos solo un color de resaltador, Miss. No importa, no hay problema. Por eso les dije, si ustedes lo pueden hacer, bueno, si no, no hay problema. Tomando un ángulo agudo del triángulo rectángulo, hay un cateto adyacente al ángulo y un cateto opuesto. ¿Sí? Aquí tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. Adyacente significa pegado junto a, ¿sí? Adyacente. ¿Estamos? Entonces ahora ya vamos a ver que hay un cateto opuesto, que hay un cateto adyacente. Y ya no solo catetos, ¿verdad? Sino que ya sabemos que hay adyacente y opuesto. ¿Puedo borrar acá? Muy bien. Aquí está. El triángulo A es el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto B es adyacente porque está pegado al ángulo alfa. En el caso del triángulo B, del ángulo beta, a ese cateto adyacente y cateto B, cateto opuesto. ¿Cómo así? Veamos. Yo voy a tener un ángulo de referencia cuando me den un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, siempre voy a tener un ángulo recto, en este caso va a estar seleccionado, entonces yo sé que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este triángulo rectángulo solo me va a servir para saber, este ángulo recto, perdón, solo me va a servir para saber que este es un triángulo rectángulo. Pero supongamos que a mí me van a dar este ángulo de referencia y de este me van a dar una medida.
Yo tengo que hallar la medida de este o de algún lado, ¿sí? Entonces, si este es mi ángulo de referencia, ¿verdad? Si este va a ser mi ángulo de referencia, sobre este yo voy a ver todo. Por ejemplo, digamos que el cateto opuesto al ángulo alfa y es este, ¿verdad? Miren. Entonces, aquí vamos a ver otra cosa. Cuando yo veo los nombres de los ángulos, este es alfa, beta y teta. ¿Sí? Eso significan estas letras. Alfa, beta, teta. Entonces, si yo tengo estos, puede que sean como estas letras griegas o que sean mayúsculas. Perdón, que sean mayúsculas. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos está correcta. Si a mí no me dicen cuál es cuál, pues yo tengo la libertad de escoger. ¿Sí? Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Pero ojo, mucho ojo. ¿Sí? Si yo voy a escoger el nombre de mis ángulos y lo voy a hacer con letras, debo utilizar mayúsculas y voy a poner al frente, por ejemplo, aquí está C minúscula, este ángulo se va a llamar C mayúscula. ¿Sí? ¿Estamos? Los voy a poner frente a frente, miren. Aquí está A, entonces aquí está A mayúscula, miren, están al frente. Por lo tanto, aquí está B al frente y al frente va a estar B mayúscula. Esta es la B y esta es beta, alfa y teta. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Ok, bueno, voy a ir borrando. Entonces, ahora vamos a ver algo que se llama funciones trigonométricas. ¿Sí? Dice, las funciones trigonométricas son las siguientes. Seno, coseno, y aquí mucho ojo. Seno es sen o en la calculadora sin. Coseno, cos, tangente tan, cotangente, CTG, secante, sec y cosecante, CSC. ¿Qué significa todo esto? Pues ahorita lo vamos a ver. El seno lo podemos hallar al dividir el cateto opuesto dentro de la hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto dividido hipotenusa. El coseno lo vamos a encontrar al dividir el cateto adyacente dentro de la hipotenusa. Y la tangente es el resultado de dividir el cateto opuesto dentro del cateto adyacente. ¿Sí? Estas se nos tienen que quedar, estas las tenemos que trabajar de memoria, ¿ok? Pero vamos paso a paso, no se preocupen. Miss, por fin encuentro todo esto en la calculadora. En la calculadora sí está. Ahorita les voy a enseñar cómo Me encontramos. salen son esos tres. Ajá, pero ahí, en esos tres están los otros también. Bueno, veamos pues. La cotangente es el resultado de dividir el cateto adyacente dentro del cateto opuesto. ¿Sí? La secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y el cosecante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿puedo borrar ya lo que subrayé nada más? Ok, bueno. Y entonces aquí ya lo vamos a ver, miren. Para que se me queden a mí las funciones del ángulo A, en este caso, ¿verdad? Del ángulo alfa, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Miren en este caso. Vamos a ver. Seno, ¿verdad? Seno es igual a A dividido C. ¿Estamos? Entonces miren acá. Si este es mi ángulo de referencia, ya lo vieron, ¿verdad? Este va a ser mi ángulo de referencia. El lado que está opuesto al ángulo es A. ¿Sí? Y aquí está la hipotenusa.
Por lo tanto, este es adyacente en este caso, ¿sí? Y este sería el opuesto. ¿Estamos claros? Este es el ángulo de referencia, miren. Entonces, como este es el ángulo de referencia, sobre este me voy a ver, al cateto opuesto es el que está enfrente y el que está cerquita de él es el adyacente. Y pues la hipotenusa ya sabemos que es el lado más largo de mi triángulo. ¿Estamos? ¿Sí? Miren, aquí está A, es el opuesto. Y aquí está C, que es la hipotenusa. ¿Sí? Esto basado en que este sea mi ángulo de referencia, ¿verdad? Y este es mi ángulo de referencia, aquí yo lo voy a ver. ¿Sí? Veamos. ¿Qué pasaría si este es mi ángulo de referencia, chicos? ¿Qué pasaría? ¿Quién sería entonces mi cateto opuesto? ¿Quién sería mi cateto opuesto? B. Muy bien. B sería mi opuesto. En este caso, ¿verdad ustedes? Opuesto. ¿Y quién sería mi adyacente? La C. C. Vamos a ver, les voy a dejar aquí, les voy a escribir algo aquí. A C yo no le puedo poner el nombre de ningún cateto, porque C es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces C, digamos que está exenta de esto. ¿Cuál sería entonces el cateto adyacente? A. A, muy bien. A. Muy bien, chicos. Gracias por estar participando. Aquí me están escribiendo también. A. Muy bien. Este sería el cateto, perdón, adyacente. ¿Sí? En este caso. Entonces ahora ya sabemos si me toca el ángulo alfa, ya sé quién es el cateto y quién es el adyacente, el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Si me toca B, ya sé quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente, ¿sí? Por eso es que si ustedes se dieron cuenta, arriba, en esta parte de acá, miren, nos dice que adyacente significa pegado a o junto a, ¿verdad? Porque aquí si este es mi ángulo de referencia, este está pegado a mi ángulo de referencia, miren. Entonces ese es mi adyacente. Si este es mi ángulo de referencia, miren, este es mi ángulo que está pegado, entonces este es mi adyacente. ¿Estamos? Sí, sí, no, no. ¿Vamos bien? Sí, Miss. Bueno, Sí, muy bien. Gracias ahí, gracias, gracias. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a dejar siempre como referencia el ángulo alfa, ¿les parece? Siempre va a ser esa mi referencia, el ángulo alfa para sacar estos ejercicios. Entonces, veamos, vamos a continuar. Profe. No sé si alguien levantó la mano. No, ¿verdad? Ahí está. Bueno, basado siempre en que este va a ser mi ángulo de referencia, ¿sí? El coseno de alfa, miren, es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, que en este caso es el cateto adyacente, ¿quién sería? El que está pegado a, es B, en este caso va a ser B, dividido la hipotenusa, que ya sabemos que es C. ¿Estamos? Vamos a ver otro ejemplo. No sé si se logra ver ahí en la pizarra es lo que estoy escribiendo, fíjense, no sé si lo logran ver. Si no lo logran ver, me avisan. Vamos ahora a la tangente del ángulo. Dice que es el cateto opuesto, recordémonos que siempre va a ser mi referencia. El cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a este ángulo? La letra A. Muy bien, A. Entonces es A. ¿Y quién es el cateto adyacente? La B. Muy bien, excelente. Entonces, aquí ya vimos, ¿verdad?
¿Cómo me puedo memorizar estas primeras 3 funciones trigonométricas? Pues muy fácil. Hay una forma que usan algunos profesores que son profesores en línea y es so, ca, to, a. ¿Sí? No sé si logran ver aquí. Seno, coseno, tangente, que significarían las letras grandes, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Ahí está, ¿verdad? Seno, coseno, tangente. Ese sería mi opuesto, la hipotenusa, adyacente, la hipotenusa, opuesto y adyacente. ¿Sí? Entonces esa sería como una forma de memorizarlo, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno? Ay, ¿cómo me aprendo las funciones trigonométricas? Socato A. Ah, bueno, socato A significa so, quiere decir seno del opuesto dividido la hipotenusa. K dice coseno del ángulo adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente, el ángulo opuesto dividido el adyacente. ¿Estamos? Entonces nos vamos, no sé si puedo borrar ahorita para irnos a nuestro libro, a nuestro cuaderno, perdón. Muy bien, gracias. Ya, Miss. Gracias. Voy a borrar esto de acá y voy a ver aquí. ¿Están viendo la pizarra? Sí, Miss. Gracias. Acá dice, un triángulo está representado por 2 lados llamados catetos, uno llamado hipotenusa, además de 2 ángulos agudos y un ángulo recto. ¿Sí? Veamos pues. Vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a tomar como referencia primero el ángulo beta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tienen que reconocer cuál es el ángulo. Vamos a poner aquí reconocer. El cateto opuesto y el cateto adyacente. Muy bien. Si quieren, no sé si pueden rayar ahí en la pizarra. Ahorita vamos a reconocer cuál es el cateto opuesto al ángulo beta. Ahí lo pueden resaltar, lo pueden repasar. Muy bien, Sofi. Muy bien, Alfredo. Muy bien. Ya ahí reconocimos que ese es el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Cómo lo reconocemos? Porque está al frente, ¿sí? De mi ángulo de referencia. Entonces, ¿quién sería el cateto adyacente? Jenny, ¿quién sería mi cateto adyacente? Muy bien, Zaret. Jenny, hace de cuenta que no han dado la respuesta. La Nacional de Madrid. Muy bien, A. A es mi cateto adyacente. Sí, ¿Sí? esa no tenía. Muy bien, ahí estamos. Vamos a tomar como referencia. Al ángulo alfa. ¿Quién sería el cateto opuesto en alfa, ustedes? Muy bien, Osman, excelente. Él es mi cateto opuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está al frente, ¿sí? De mi ángulo de referencia. Por lo tanto, ¿quién sería el adyacente? No era B, ¿verdad? Yo, no.
Muy bien, aquí está mi adyacente. Ay, qué cosa tan torcida la que hizo la misa ahí. Aquí está mi cateto adyacente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿puedo pasar a lo siguiente? Sí. Muy bien. Mm. Ok, vamos a borrar aquí todas las anotaciones. Ahí estamos. Ahora vamos a ver acá, miren, vamos a ver qué pasa con la tangente, y perdón, la cotangente, cosecante, y vamos a tomar también este triángulo como referencia, ¿sí? ¿Estamos? Aquí hay un error, miren, por favor, veámoslo de una vez, apúntenlo porque está mal escrito aquí en el libro. Aquí no es sen, es sec. Esto está mal. Esto es sec. ¿Ok? Secante. Que se le fue el dedo en la tecla, Miss. Probablemente, ¿verdad? Probablemente en algún momento de la edición se les fue. Sí, porque está aquí arriba, ¿verdad, Miss? ¿Cómo? Sí, porque está aquí arriba. Ajá, está arriba, exacto, aquí está seno, pero seno sí es aquí, ¿verdad? En este caso sí es seno. Aquí es secante. Entonces seguramente al copiar y pegar, ¿verdad? Se les fue el nombre. Bueno, veamos pues. Dice que vamos a tomar como referencia siempre el ángulo alfa. Se los voy a rayar aquí como que no hubiera un mañana, ¿verdad? Bueno, ahí está, ese es mi ángulo de referencia. Dice que para hallar la cotangente del ángulo alfa, yo voy a dividir el cateto adyacente dividido el cateto opuesto. En este caso, ¿quién es el cateto adyacente? La B. Muy bien, la B. Y aquí está, miren, la B. ¿Y quién es el cateto opuesto? A. A. Muy bien. Excelente. Bibliotecas. Vamos a ver cosecante. ¿Sí? Cosecante. Y siempre con el mismo ángulo de referencia. Ah, Dice que es la hipotenusa dividido el cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa en este caso? ¿Ya sabemos? Filmoteca. La C. Muy bien. ¿Y el cateto adyacente? B. Muy bien. ¿Verdad? Porque está cerquitita. Excelente. Ahora vamos a ver, dice secante es igual a la hipotenusa dividido el cateto opuesto. La hipotenusa ya sabemos que es C y el cateto opuesto en este caso sería... ¿Quién es el cateto opuesto? La A. Ah, muy bien, ahí estamos. Entonces quiero mostrarles algo. Si nosotros nos damos cuenta, esta es la inversa de esta. No sé si ya se habían dado cuenta. Si nos damos cuenta, esta es la inversa de esta. Miss, ahorita que hice eso me recordó el sandwichito. Ajá. Ahí está. Y esta es la Sí, inversa parece de un esta. sándwich. ¿Cómo? Parece un sándwich. Bueno, ya vieron acá, o sea, si ustedes se dan cuenta es como la inversa, ¿verdad? Es como aquí, por ejemplo, en el seno, me dicen que es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, pero, ¿verdad? Aquí en la secante, voy a volver a escribir secante porque si no, aquí es secante, ¿sí? En el seno me dicen que es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, pero en el secante me dicen que es la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Entonces es al revés, ¿sí? ¿Lo vieron?
La inversa, Miss. Exactamente, la inversa. ¿Sí? ¿Lo lograron descubrir? ¿Sí lo vieron? Sí, Miss. Muy bien. ¿Puedo dejar de compartir un ratito? Sí, Miss. Gracias. Y dice Zoom que ya nos queda poco. Tan odioso. Bueno, veamos pues. Aquí tengo mi calculadora, ¿verdad? Ella nos va a ayudar un montón en estos ejercicios. Y acá, miren, está sin, cos, tan. Sin, cos, tan. ¿Estamos? Y arriba ustedes pueden ver la inversa, ¿sí? De cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Cómo sacamos eso? Pues solo le... ¿Cómo? Miss, las que tienen un número negativo. Ajá, tienen el negativo. ¿Sí? Arriba tienen un negativo. Es que yo creo que casi no se mira. Entonces, ¿cómo sacamos este? Tenemos que apachar Shift y sin, por ejemplo. Miren. Y me da sin menos 1 sale, ¿verdad? Que es la inversa. Y ahí, ¿qué vamos a poner? Ángulos. ¿Sí? Ángulos, lados, valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos otra vez a continuar en nuestro libro. Solo les quería mostrar ahí donde van a encontrar esas. Veamos aquí. Calcular las funciones trigonométricas del triángulo. Se colocan los datos que conocemos y los que no. Entonces vamos a pasar toda esta información al ángulo que nos dan. Muy bien. Dice que el ángulo θ es igual a 90 grados. Lo podemos comprobar porque sí, ¿verdad? Es el ángulo recto. Aquí está. Dice que acá, en este caso, alfa es igual a 30. Aquí, ese es 30 grados, miren. 30 grados, 90 grados. ¿Sí? Vaya. Y me están dando a C. Dice que C vale 20 centímetros. ¿Cuál es el ángulo que me están dando de referencia? Dice, se colocan los datos desconocidos. En este caso, el desconocido es beta, es A y es B. ¿Ya vieron ahí? ¿Cuáles no tenemos, qué datos no conocemos? Vale, pongamos atención, pues. Yo ya sabiendo qué datos tengo conocidos y qué datos tengo desconocidos, puedo encontrar un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces vengo aquí y me voy. Para encontrar el valor de este nuevo ángulo, ¿sí? Está fácil, porque todo triángulo tiene ángulos internos que miden 180 grados, ¿sí? 180. Entonces, para llegar a 180, ¿cuánto le hace falta a este ángulo? ¿60 grados? Muy bien. Acá son 60 grados, ¿sí? Recordémonos que la suma de todos los ángulos internos es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, a 180 yo le resto los 90 que me dan y los 30 que me dan, ¿sí? Por eso me da 60. Y ahí ya descubrí cuánto mide este, miren. ¿Sí? ¿Lo vimos todos o no? Veamos, pues. ¿Puedo borrar aquí? No, Miss. Bueno. Pronto, pronto. Bueno, entonces dice, en todo triángulo, la suma de sus medidas de sus ángulos internos es igual a 180. Para mientras en lo que terminan ahí, podemos subrayar esta parte. Miren.
que fue lo que yo les dije, que todo triángulo, perdón, tiene ángulos internos que miden 180 los tres, juntos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos, pues continuemos. Para calcular el cateto B, buscamos la función trigonométrica que se relacione al ángulo conocido con 30 grados. Entonces, ¿a quién me están dando como referencia, chicos? ¿Qué ángulo me están dando como referencia? ¿Alfa, beta o teta? Teta. Alfabeto. Miren, Alfa. alfa. Aquí está alfa. Entonces, si alfa es mi cateto, mi ángulo de referencia, ¿cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente? El cateto opuesto sería la letra A y adyacente sería la B. Al revés. Acordémonos que adyacente es junto a o pegado a. Miren, aquí estaría mi ¿quién? Adyacente. Y aquí estaría mi opuesto. ¿Sí? ¿Ahora sí? No los veo muy convencidos. Pusieron los números al revés, Miss. Vamos a ver. 50-50. ¿Dónde están viendo 50? Ah, ya entendí lo que dijo Alfredo. Que está medio, ¿entendido? Pues Sí, para mí, pero sí. pusieron los números, bueno, las letras mal, ¿va? No, ¿Por qué las pusieron mal? no tenía que ser beta enfrente de B. Ajá, pero acordémonos que aquí como no estamos utilizando las letras mayúsculas. Si estuviéramos utilizando letras mayúsculas sí estaría mal. Pero como son ángulos. Yo creo que aquí está la confusión, ¿verdad? Vamos a ver. Nos quedan 2 minutos. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces aquí están viendo la pizarra. Si yo saco aquí... No tiene triángulos, rectángulos esto. Bueno, vamos a ver si se puede comprobar este. No, no se puede. Aquí, miren, si ustedes hacen un triángulo rectángulo y a ustedes no les dan en ningún momento ninguna letra, ningún ángulo, ni nada, ustedes tienen la libertad de hacerlo. Entonces, si ustedes van a escogerlo libremente, este obviamente no se puede cambiar porque ese es el ángulo recto. Y a este le pueden poner aquí, aquí. Y entonces, si este es C, ustedes saben que este ángulo se llama C, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden poner A y aquí pueden poner B, ¿sí? B y A. Están en la libertad. Pero cuando nos dan el nombre de los ángulos, como en este caso alfa, beta, teta, gamma, todos los demás, ya ahí no importa. Y ustedes hacen de cuenta que no existe la letra mayúscula. ¿Estamos? ¿Sí? No los veo muy convencidos. Yo espero que sí ya. Dices que no sé si yo juego juegos mentales alguna vez, Miss. Muchas veces. ¿Y entendió lo que pasaba? ¿Qué pasaba con mi mente? Que me volvía más ágil. O que me daba miedo las matemáticas. ¿O qué tenía que pasar? Bueno, vamos a ver, pues, chicos, ya está la tarea asignada en plataforma. Es la lección 3 de cuadernillo. Pero ahorita estoy revisando y creo que no adjunté el cuadernillo. Pero ahorita se los adjunto, no tengan pena, ¿ok? Que Dios los bendiga mucho. Les mando un abrazo, muchos abrazos de confort, no sé cómo se puede decir. Ustedes pueden, ánimo. Adiós, chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bye, bye. Adiós, Adiós. Miss. Adiós, chicos. Recuerde esta hoja como el final más noble de Wakanda, Miss. Ay, no. Tan exagerado.